Cuerda floja. Revolviendo sonoridades. Bienvenidos a esta edición especial de La Palabra de los Otros, un programa de cuerda floja. Esta tarde nos acompañan dos personas de mis favoritas del mundo, Fabiola Díaz Guevara, que es docente y autora, y María del Pilar Cobo, que es correctora de textos, lexicógrafa y docente. Nuestra cita de hoy de La Palabra de los Otros gira alrededor de la corrección de textos, este oficio tan poco reconocido y tan importante. Quiero darles la bienvenida a Fabiola y a Pilar. Cuéntenos cómo están esta tarde, aquí en Guayaquil, muy, muy lluviosa. Bueno, aquí en Quito llueve a ratos, hace lluvia, hace sol de lluvia y después llueve y un poco de sol y todo, entonces estamos también a ratos con frío, a ratos con calor. No sé, Pili, ¿qué dirás en tu espacio? Sí, por aquí igual hoy, por suerte este fin de semana no ha llovido ha hecho un poquito de sol, los días más decentes en 2 semanas creo, porque hemos estado con un frío terrible. Uy, sí, me imagino, en cambio aquí Guayaquil, lluvioso, con ceniza, con un calor insoportable, pero esta tarde muy feliz de tenerles, de que me acompañen. Sí. Para empezar nuestra conversación, quiero leerles un fragmento muy pequeñito de uno de mis libros favoritos. Es La historia del cerco de Lisboa. Y este fragmento dice: los autores enmiendan siempre, somos los eternos insatisfechos. No hay más remedio que la perfección tiene morada exclusiva en el reino de los cielos. Pero el enmendar de los autores es otro, problemático, muy diferente de este nuestro. ¿Quiere usted decir a su modo que la secta revisora gusta de lo que hace? No me atrevo a ir tan lejos. Depende de la vocación, y corrector de vocación es fenómeno desconocido. Aún así, lo que parece demostrado es que, en lo más secreto de nuestras almas, nosotros, los correctores, somos seres voluptuosos. Cuéntenme, ustedes dos que son parte de esta que se denomina la secta revisora, ¿en qué consiste el trabajo de los correctores de textos? Bueno, no sé, ya puedo decir yo. Realmente el corrector de texto lo que hace es una revisión de acuerdo a los parámetros que él conoce para determinar que la escritura, la oración, la frase tenga un sentido claro, preciso y correcto para que cualquier lector la pueda comprender. Ahí está el problema, porque el revisor siempre está trabajando con sus parámetros y debe tener mucha experiencia alrededor del texto, de la redacción, de las normas ortográficas, sintácticas, lingüísticas, etcétera. Chévere. ¿Y tú, Pili, qué me puedes decir del trabajo de la corrección de textos? Bueno, aparte de eso, coincido con Raimundo Silva, también es uno de mis libros favoritos de ese. Creo que es justo porque, bueno, Saramago me encanta y también porque el corrector de textos es el protagonista. Y sí, o sea, la verdad la corrección de textos es una profesión de vocación y también de mucho amor. O sea, amor a las letras, amor a los autores, amor a los lectores. Entonces, amor justo a este hecho de comunicar, ¿no? O sea, me parece que aparte de lo que dijo Fabi, que sí es lo técnico, es mucha vocación y mucho amor a lo que hacemos. He estado leyendo algunos textos que tienen que ver justamente con la historia de la corrección de textos y, claro, es una figura a ratos un poco difusa, ¿no? No se puede establecer exactamente desde cuándo aparecen los correctores de textos de una manera muy clara. Sin embargo, se puede asimilar que la existencia de los correctores de textos es incluso anterior a la imprenta. Muchos refieren justamente a los monjes copistas, en la que de hecho estaba esta idea muy curiosa de que era un demonio, Titibilus, el que dejaba las erratas en los libros, en los manuscritos. Entonces, leí también un blog de una correctora española que comentaba que los correctores de textos nacen más o menos a la par de los escribas.
y que muchas veces quienes transcribían los textos, los escritos, eran analfabetos. Y su idea era transcribir tal como aparecía en el original para evitar tener una cantidad de erratas, y que sin embargo los correctores lo que tenían que hacer era enmendar, sacar estas erratas que después en la Edad Media vienen con este demonio. Ahora, ¿cómo funciona en la contemporaneidad el trabajo de un corrector de textos? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, un corrector de textos debe conocer el texto, leerlo atentamente y luego de una primera lectura ir identificando los errores que concibe, para mí, en tres partes: el error lingüístico, las palabras específicas, el error sintáctico, la coordinación entre las oraciones, y luego el error semántico, es decir, qué quiere decir el escritor y qué es lo que debería entender el lector. Entonces, realmente empieza este trabajo con una lectura, puede ser al principio una lectura superficial, luego viene a ser una lectura profunda, y luego es este trabajo de pulir, ¿no? De pulir, de enmendar, de remendar, de revisar. Es un trabajo muy, muy detalloso, pero empieza con una primera lectura. Pili, ¿por qué un corrector automático en la computadora no es suficiente? ¿Por qué necesitamos que un corrector de textos revise nuestra publicación? Bueno, pues porque el corrector de la computadora no piensa, no tiene criterio, no se da cuenta de cuál es el contexto de las palabras, del contexto del texto. A un corrector, si en el corrector de la computadora tú escribes esta, pero tiene que estar esta, no le va a parar mucha zona porque no piensa, no se da cuenta de cuál es. Bueno, te saldrá la rayita azul abajo de gramática, pero no piensa, no se da cuenta de en qué contexto se tiene que usar la palabra, o por ejemplo, no solamente cuestión de tildes, ¿no? También, no sé, en cuestión de sinónimos. A veces los autores utilizan los sinónimos, el primer sinónimo que apareció en la computadora, que les apareció en el programa, y no, o sea, nosotros como correctores, como estamos tan cerca del texto, también debemos conocer tener mucha cultura general, ¿no? Entonces debemos conocer acerca de los temas, y como estamos tan cerca del texto, tan cerca de los temas, tan cerca de la lengua, somos capaces de tener otros criterios que obviamente no va a tener el corrector del sistema. No sé si puedo agregar algo. También hay un segundo paso después de lo que exactamente dice Pili, está muy bien. Tú ya haces una redacción lógica de un texto, pero luego te queda la idea de qué pasará con el autor, qué dirá frente a mi corrección. Entonces es muy importante la relación directa con el autor. Entonces, ahí viene la sugerencia: te sugiero que podrías hacer tal cosa. ¿Qué te parece si cambiamos este sinónimo por este otro? Está más preciso. Entonces, esta relación de coordinación sencilla, clara y directa con el autor es muy indispensable. Es indispensable en esta relación de corrector y autor. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo misma trabajo como correctora de textos, es mi trabajo amado desde hace más de 10 años. Y una de las preguntas que me hacen frecuentemente es si es que tenemos que tomar estas dos posiciones, o ser correctores implacables o ser más bien flexibles, y estar de acuerdo con esta última parte que mencionaba Fabi, que el autor tome nuestras recomendaciones. Y a mí me parece que eso te abre la posibilidad a un debate muy interesante justamente sobre los límites de nuestro trabajo. Y también lo que mencionábamos en la primera parte, ¿cuál es la intención de un corrector de textos? Y ahí está la idea de que nosotros somos unos mediadores entre el autor, el texto y el lector, pero somos los primeros lectores de un texto. ¿Ustedes qué piensan de esta aproximación? ¿Cuál es para que se sienten más cercana? ¿Hay que ser más empáticos, pensar más bien en función del texto? ¿Hay que ser implacables y hacerle caso a la RAE y a los diccionarios? ¿Qué opinan? Yo creo que, perdón, me gané. Yo creo que con el tiempo, con la experiencia, te vas volviendo menos implacable.
O sea, sí, o sea, conoces obviamente la norma y tienes que dominar la norma. Pero con el tiempo, cuando ya te vas dando cuenta de que la corrección es justo esto, yo les siempre digo que es una vocación de puente, ¿no? O sea, siempre estamos entre los lectores y los autores, entonces ahí nos vamos dando cuenta de cuál es la intención, y a veces la intención de los textos no está tan alineada a la norma, digamos. A veces debemos ser un poco flexibles y pensar no sé, o sea, se me ocurre en relación con el lenguaje inclusivo. O sea, no es normativo el lenguaje inclusivo, no es normativo utilizar la X o utilizar la E, pero si tu texto, si el autor te pide, si los lectores te piden, si la intención del texto te pide, tienes que tratar de adecuar el texto a esta nueva norma, ¿no? Que no es la norma de la RAE, que no es la norma de prescriptiva, pero sí es otra norma, ¿no? La norma de los autores y de los lectores, y tú estás ahí para ser de puente. En verdad, Pili, tienes toda la razón. Esta maravilla del símbolo del puente me gustó mucho. Al principio, en algún texto que a mí me tocó, yo me porté muy a rajatabla, e incluso era una pequeña investigación que me parecía demasiado superficial, y era dirigido a adolescentes. Entonces yo me pasé de lado y le empecé a sugerir, ¿qué te parece si investigas esto también? ¿Y qué te parece si agregas esto también? Entonces ya no era solamente la correctora, sino que quería yo editarle el texto. Y sí, el límite, después me di cuenta de que no iba por ahí la cosa, y dije, bueno, voy a dejar ahí, que verá, le daré mis sugerencias, pero ella verá lo que hace con el texto, ¿no? Pero sí, uno quiere a ciertos momentos ser muy implacable, porque ¿cómo es posible que ponga adverbios terminados en mente 2 y 3 en un mismo párrafo? Uno dice, no puede ser, entonces le tacha todo, y el otro dice, no, pero así me gustaba que prácticamente y sutilmente y verdaderamente yo podría poner. Entonces yo, no, un momentito. Sí, es una cosa muy sutil que hay que tomar atención en el asunto, sí. Fabi, has mencionado un asunto que a mí me parece súper clave y que de hecho es bastante difícil de distinguir. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre el trabajo de un editor y el de un corrector? ¿Por qué tenemos esas dos figuras? Cuéntame, Pili, ¿cuál es tu opinión de eso? Porque muchas de las personas que nos acompañan hoy no saben exactamente qué son estas figuras. De hecho, incluso dentro de nuestra profesión a veces es una línea muy fácil de traspasar. Entonces, contemos un poco cómo funciona, porque hay estas dos figuras diferenciadas. Bueno, el editor, o sea, la figura del editor es básicamente un director de orquesta. Entonces es el que organiza al equipo de producción de un texto. El que está siempre en contacto, es el primer contacto con el autor, con los correctores, con los diseñadores y con toda la cuestión de la producción. Y además, claro, o sea, el editor es la persona que sí puede intervenir un poco más sobre el contenido. Entonces es la que decide, si no sé, si los textos están demasiado largos, o si esto que está aquí queda mejor acá. Entonces tiene una relación mucho más directa con los autores. Los correctores, claro, o sea, los correctores tenemos que fijarnos sobre todo en la parte gramatical, sintáctica, en las siguientes lecturas de cuestiones de diseño, y no intervenimos tanto sobre el contenido. Sugerimos, sí, pero no intervenimos. Yo creo que esa es la diferencia más evidente entre los correctores y los editores. Los editores sí intervienen y tienen una relación más de decisión, digamos, sobre los textos que los correctores. Hay una cosa también que yo tenía claro del tema de los editores, es que el editor, al estar encargado de todo el proceso, también está preocupado del tema de la imagen y del marketing del libro como objeto, ¿no? Entonces, a él le interesa que la lectura, que el texto sea vendible. Entonces, si algún contenido a él le parece que está demasiado, no sé, flojo, poco investigado, o que no va a ser atrayente para el público al cual está dirigido, él va a sugerirle al autor que por favor esa partecita no va. Entonces, esa es la labor del editor, más en macro, no más en cuanto a proceso de publicación de la obra. Nosotros estamos en el medio,
debemos ver que la obra esté tan bien redactada que pueda llegar al editor y el editor diga, va bien el asunto, ¿sí? Nosotros somos realmente ese maravilloso puente, en verdad. Hay algo que justamente de lo que han comentado que me parece fascinante y está en directa relación con este texto de Saramago, con la historia del cerco de Lisboa, y es que generalmente nosotros, por ejemplo, conocemos editores muy famosos, obviamente conocemos a los autores, a veces no porque los nombres nos suenan, y muy difícilmente pensaremos en la figura del corrector como alguien que puede intervenir definitivamente en una obra, porque de hecho muchas veces nuestro trabajo está bien hecho si es que no se nota que estuvimos ahí. Parece que todo salió del estilo natural del autor, y mientras menos se note que ha habido un externo, es mucho mejor. Pero lo que sucede con la historia del cerco de Lisboa es que nos damos cuenta de que hay la introducción de una palabra mínima, que es un no, que puede cambiar completamente la historia. ¿Ustedes cómo ven su trabajo en relación con esta posibilidad de cambiar o no el texto? ¿Cuál piensan que es su labor como correctores? Más allá de la cuestión técnica, de conocer la gramática, ¿cómo sienten ustedes cuando intervienen un texto? Debemos ser respetuosos de la filosofía y de la orientación ideológica del autor, porque de lo contrario estamos haciendo un texto nuestro, no un texto del autor. Y sí, hay que tener mucho cuidado en eso, sí, es verdad. Sí, como ya me ha pasado y he tenido experiencia sobre el asunto, entonces yo ya trabajo sobre seguro, o sea, veo primero una lectura, incluso me ha tocado hacer primero una como pequeña entrevista con el escritor, a ver cómo es, qué piensa, qué va, y digo, no, por ahí va la cosa, no puedo estar tan metida en el texto, sino que tengo que estar en coordinación más flexible con el autor. Claro, es como que, o sea, siempre, sobre todo, hay que tener respeto con el trabajo del otro, ¿no? Porque no es tu trabajo, sino es el trabajo del otro que tú estás ayudando a que sea más legible, a que sea más agradable. Pero claro, no puedes cambiar una palabra, ¿no? O sea, a veces tengo que reformularlos. O sea, a veces yo reformulo, no sé, un párrafo, pero claro, tienes que decirle al autor que has hecho eso y que Claro. y el autor tiene que aprobar que esa reformulación esté bien. Casi siempre pasa que está bien, ¿no? O sea, es súper raro que los autores te digan, no es eso lo que quise decir, porque tú vas entendiendo de qué se trata el texto y sí, o sea, que puedes reformular de modo que quede mejor, pero siempre siempre debe estar en concordancia con lo que haya querido decir el autor, y el autor debe conocer todos los cambios que tú llevas a cabo. Claro. Esto que acabas de decir, casi nunca pasa que está mal hecho una corrección, sino que tiende siempre a mejorar el texto. Pero también pasa, y a mí en mi experiencia personal me ha pasado, que yo sí me he encontrado con autores que se niegan al cambio. Y de hecho, suele suceder que casi siempre los que cometen errores un poco más fuertes, por decirlo de cierta manera, son los más reacios de las correcciones. Y por ejemplo, ¿cómo lidian ustedes con eso? O sea, a mí me ha tocado decir, bueno, o sea, mira, este es mi criterio, si lo acoges, chévere, si no, no, pero recuerda que justamente a mí me contrataste porque buscas un profesional en esto y esta es mi recomendación. ¿Cómo lidian ustedes con eso? Porque al final no es su texto. Pues bueno, a veces cuando los autores los autores no están de acuerdo con una corrección, pues bueno, o sea, es un texto. O sea, lo que siempre yo les digo es de eso. O sea, al final, claro, es tu texto y tú sabrás cómo va, ¿no? Va con tu firma. Pero sí, o sea, nuestras sugerencias están y nunca son con mala voluntad, ¿no? O sea, siempre es con la intención de mejorar el texto, incluso también con la intención de que quede mejor su nombre, ¿no? El nombre del autor. O sea, como es tan invisible en nuestra profesión, y queda, o sea, el mejor para el autor que el texto esté súper bien escrito, pero bueno, o sea, si no quieren, ya es su texto y no hay problema.
Yo trato de no enojarme. Trato de no enojarme para no llegar. Es que ya me ha pasado. Tenía un texto de una que era una señora que era amiga mía, muy amiga de mucho tiempo, y el texto estaba absolutamente fatal. Entonces yo empecé a corregirle y le mandé 2 parrafitos y se puso muy enojada. Entonces le dije, no, Margot, creo que quedemos así, o sea, tranquila, no voy a corregir tu texto. Me llamó a los 15 días, que por favor, que va a aceptar todos mis cambios, porque es preferible a veces dejar el tema por la paz, ¿no? Para no perder la amistad, quizás, ¿no? Porque es delicado. Claro, ese es un asunto muy puntilloso. Y también creo que cuando estás del otro lado, ¿no? Creo que es muy importante saber que un corrector no es contratado porque el escritor no sepa escribir, sino que lo que hace es necesita unos ojos adicionales para poder mejorar su texto, justamente por esta idea de la mediación, ¿no? O sea, nosotros al final somos los primeros lectores y también para que estés seguro de que aquello que quisiste decir es lo que en efecto el otro está leyendo. Pese a que luego el texto puede tener muchísimas interpretaciones, niveles, pero siempre creo que esta primera aproximación es algo que parece interesante. Yo quiero preguntarles también sobre la cuestión esta de la profesionalización. En el Ecuador existe desde hace 8 años la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador y es justamente María del Pilar es una de nuestras fundadoras, es la fundadora de la Asociación de Correctores de Textos y una de las cuestiones más delicadas tal vez de nuestra profesión y de que lleve ese título, profesión, es justamente que nosotros no tenemos un sitio donde formarnos académicamente o tradicionalmente en el Ecuador. La mayoría de correctores de textos ha trabajado en algunas áreas afines, tiene alguna cercanía con la palabra y viene preparándose durante mucho tiempo, pero generalmente nos toca hacer esto por fuera, con academias, con cursos de profesionalización. Pili, ¿cómo nació esta idea de crear la Asociación de Correctores de Textos y qué es lo que busca? Bueno, la Corte ya va a cumplir 10 años este año. Sí, en abril cumplimos 10 años de asociación. Y bueno, la asociación surgió justo para esto, para juntar a los correctores de textos y lograr que nuestra profesión sea más visible y sea mejor considerada en todos los aspectos, no solamente en el aspecto dentro del proceso editorial, sino también en el aspecto laboral. Es que se nos reconozca como correctores de textos, que se remunere adecuadamente nuestro trabajo. Y bueno, y también igual, o sea, la idea de la Corte también es tratar de capacitar a las personas que estamos en la corrección de textos. Y sí, o sea, durante los 10 años hemos logrado cosas, de pronto no tan rápido ni tanto como quisiéramos, pero bueno, se han logrado cosas. Y yo creo que al menos sí se ha logrado hacer un poco más visible nuestra profesión en relación con lo que pasaba antes. Lo que me ha gustado durante todos estos 10 años es primero que, Andrea, tú me invitaste muy cordialmente al grupo, me encantó. Y el saber que hay grupos de personas que están dedicadas a esta profesión que es tan difícil, grata y difícil a la vez, a mí me ha gustado mucho. Y ver cómo ha ido creciendo durante todo este tiempo. Bueno, Pili es la pionera fantástica porque ella ha estado moviéndose a través de todas las asociaciones de correctores de Latinoamérica y ahora ya somos parte de Latinoamérica, de recortes, no recortes. Redacte. Y bueno, yo estoy encantada porque yo he visto crecer, era como una semillita cuando yo empecé contigo, Andrea, y luego ver que más personas se reunían y más personas y que somos 40 en el grupo y que estamos dentro del tema de Latinoamérica. Bueno, para mí ha sido un gusto, ¿no? Porque ha ido creciendo. Y Pili y tú, Andrea, han sido pues las semillitas que han ido poniendo ahí esta pequeña esencia del corrector de textos, ¿no? Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y para mí, o sea, una de las primeras experiencias en la corrección de textos
Muy poco después de lo que entré a corte, tuve, por otra cuestión, trabajaba en ese entonces en una librería, tuve chance de ir a la Feria del Libro de Guadalajara, y ese año también se realizaba el Congreso de el Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, y presenté una ponencia. Pero lo más chévere fue justamente encontrarme con todos los correctores que venían de otros países y sentir esta especie de grupo de apoyo, como lo llamó una colega. Como cómplices. Sí, muchos de nuestros problemas son similares en toda, ni siquiera en Latinoamérica, en Iberoamérica también, o sea, incluso en Estados Unidos, donde la gente se dedica a hacer corrección de textos, Además, tienes diferentes niveles de corrección de textos y eso también me gustaría que conversemos, por ejemplo. Tú tienes, por un lado, al corrector de textos, que hemos llamado como paraguas a la profesión, la corrección de textos. Pero hay especialidades. Exacto, justo. ¿Cuáles son estas especialidades? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que vayamos mencionando algunas. Por ejemplo, en esta semana estábamos hablando en Redacte sobre el tema, se requiere una persona especialista en medicina para que pueda corregir textos médicos. Otro tipo de especialidad es el tema de los textos jurídicos que no tienen nada que ver. Otro tipo de especialidad son los textos matemáticos o de las ciencias exactas. Entonces, ¿en qué eres especialista? Aparte del corrector, eres especialista. Ahí tendrías que darte cuenta, ¿no? Como por ejemplo, a mí me encanta revisar los textos que tienen que ver con el tema de ficción, con el tema literario, con el tema histórico, por ejemplo, me encanta sociológico, pero no me voy a poner a corregir textos de química o matemáticas, lo haría, pero no estoy especializada en esa área. Entonces, esas son nuestras subespecialidades, ¿no? Claro, pero adicionalmente tienes también como líneas de trabajo, o sea, tienes la corrección de textos como el gran paraguas, lo que te comentaba, hay una línea que te llama como corrector de estilo y que hace una pequeña diferenciación de por qué funciona así, tienes a los correctores ortotipográficos y también hay un desglose de lecturas, entonces, por ejemplo, Pili, ¿cuál es esa diferencia entre por qué un corrector, qué es lo que hace un corrector ortotipográfico, por ejemplo? Bueno, o sea, hay varios niveles de corrección. O sea, en realidad sí, o sea, como tú dices, todos los niveles están englobados en esto que es la corrección de textos. O sea, y casi siempre nosotros, como correctores, llevamos a cabo todas estas partes de la corrección. Entonces tenemos, bueno, la corrección ortotipográfica. Bueno, en la ortotipografía lo único que te fijas es cuestiones de ortotipografía, ¿no? O sea, cómo utilizar comillas, cursivas, o sea, que va en cursivas, que va en redondas, que va en negritas, bueno, y todas estas cuestiones. Tienes también la ortográfica y sintáctica, en la que te fijas en las cuestiones de ortografía y de gramática, que el texto sea coherente, que esté cohesionado. Y también la de estilo tiene que ver más con la adecuación, entonces que los textos estén adecuados, que ya no haya errores como que de contenido, que por ejemplo, no sé, si en un texto académico el autor empieza a hablar en primera persona y luego se cambia en singular y luego se cambia al nosotros y luego tiene un impersonal, entonces claro, o sea, en la corrección de estilo ya te vas dando cuenta de esas cosas. También tenemos, no sé, o sea, esta semana, este último tiempo he estado corrigiendo una traducción, que fue otro tipo de corrección súper interesante. Porque claro, o sea, cuando corriges una traducción, no solamente corriges las cuestiones relacionadas con tu lengua, sino también tienes que fijarte que el texto tenga los matices que el autor de la lengua original quiso darle. Entonces, es una cuestión súper bonita. Tenemos también, por ejemplo, la edición técnica, que yo sí lo ubico dentro de la corrección de textos, ¿no? Se le llama edición técnica, pero esto tiene ya que ver con textos técnicos. Entonces, si estás con un texto de sociología, un texto de historia, un texto de matemáticas, entonces ya vas adecuándolo
al manual de estilo o a los diferentes estilos que caracterizan esa técnica, digamos. Entonces, bueno, o sea, hay muchos modos de corrección, de corregir un texto. Fabi, tú mencionabas hace un momentito, justo en relación con estas especializaciones y con cómo te formas tú como corrector, por ejemplo. Creo que me parece algo interesante para la gente que ahora está empezando a formarse. ¿Cuál es uno de los caminos que tú sugerirías para alguien que quiere ser corrector? ¿Cuál debería ser la formación? Primero debería ser un profesional en un área y después trabajar cuestiones de ortografía, tomar algún cursito, ¿o crees que debería ser un experto en la lengua y además especializarse? ¿Cuál crees tú que sería la aproximación? Primero es de experto en la lengua, pues primero experto en la lengua, completamente. Una formación en la lengua, una formación en todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con lo lingüístico, lo sintáctico. Bueno, como yo he vivido en la lengua desde siempre, desde mis primeras especialidades, no sé qué más decir, pero primero es en la lengua, luego tendrías que especializarte, ¿no? Cuando corregí yo un texto de matemáticas y de química por el tema de las ediciones de textos de secundaria, yo tuve que meterme más en el tema de la química y de la matemática para darme cuenta cómo va la cosa. Y últimamente corregí un texto jurídico, por ejemplo, estoy estudiando Derecho por ahora, y me encantó, me tengo que meter en eso, pero debo tener primero un dominio de la lengua. Primero es la lengua, completamente. Y obviamente tener excelentes documentos, quiero decir, un excelente diccionario, el tema de la gramática, la sintaxis y todo, o sea, los diccionarios oficiales de la Real Academia de la Lengua, un buen diccionario, o sea, instrumentos, ¿no? Ahí en nuestra corte no sabemos pasar a veces las bibliografías que tenemos para aprender más y saber más, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Pero primero el dominio de la lengua, si no, no se puede. Justo a propósito de lo que acabas de mencionar sobre la importancia de los diccionarios, María del Pilar también es lexicógrafa. Y imagínate, si la corrección de textos es una profesión de la que no se conoce casi nada, cuéntanos, Pili, ¿qué es el trabajo de un lexicógrafo? ¿A qué se dedica un lexicógrafo? Bueno, un lexicógrafo escribe diccionarios. Eso es lo que hace un lexicógrafo. Pero claro, es una profesión que casi nadie conoce, ¿no? Porque, o sea, lees un diccionario y no te imaginas que atrás de eso hay alguien que para escribir esa definición que parece tan simple, que es tan inteligible, tuvo que pasar por una investigación súper larga acerca de la historia de la lengua, de la historia, o sea, de la etimología de esa palabra, de los usos, buscar ejemplos y todas estas cuestiones. Es súper, o sea, la lexicografía es un campo apasionante también. Sí, a mí me parece, a veces uno no se da cuenta en realidad de lo profundo que es un idioma y de lo profundo que es el lenguaje, hasta que en realidad se pone a escrutar estos pequeños matices que puede tener una misma palabra. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los casos más sencillos que se me hace es, por ejemplo, cuando intentas decir te quiero en español y en inglés. O sea, por ejemplo, en español tienes el te quiero y el te amo, y depende de cómo lo digas. El me gustas. Tienes le estás declarando tu amor a alguien o le estás diciendo, ay, sí, me cae súper bien. Y en cambio en inglés tienes el I love you. Sí. Es el paraguas. Y ahí depende mucho más de cómo lo digas para saber esos matices. ¿Cómo funciona la cuestión de los usos, Pili? A propósito de que a ratos no tenemos que ser tan normativos, por ejemplo. ¿Cómo hace un lexicógrafo para dar cuenta de que una palabra ha cobrado vigencia? Si es que no, la del estudio, ¿cuánto tiempo tiene que haber durado? ¿Cuál es un parámetro con el que defines la importancia de una palabra? Claro, o sea, un parámetro importante es justo del uso, ¿no? O sea, y del tiempo que se lleve usando. No me acuerdo cuánto tiempo es, o sea, es como el mínimo que se toma en cuenta, por ejemplo, para entrar en el diccionario de
de la Asociación de Academias de la Lengua, que es el más famoso. Pero claro, debe tener un tiempo en el que se lleve usando esa palabra, y también debe tener una amplitud en cuanto a los lugares en los que se usa. Porque, por ejemplo, o sea, bueno, en la academia, no me acuerdo creo que son como 3 o 4 países en los que debe usarse esa lengua para que entre al diccionario. Por ejemplo, nunca, al diccionario de la academia nunca va a entrar chuchaqui. Por más que nosotros utilicemos el chuchaqui todo el tiempo y sintamos el chuchaqui todo el tiempo, de todas las formas, no va a entrar en el diccionario de la academia porque es un ecuatorianismo. Okay. Entonces, o sea, bueno, o tal vez sí entre, pero alguna vez, o sea, pero después de mucho tiempo. Pero si la palabra ya se usa en varios lugares en el mismo sentido y ya lleva un tiempo de vigencia, entonces se va a incluir. Claro, o sea, hay palabras, por ejemplo, como el COVID, que lleva solamente 1 año y medio en nuestro contexto, pero claro, o sea, obviamente tenía que entrar en la academia, tenía que entrar al diccionario porque es una palabra que usamos y que vamos a usar durante muchos años. Va a estar siempre ahí, entonces tiene que entrar, pero claro, o sea, estos son más o menos los criterios. Pili, ¿no tiene que ver también con el tema del uso en los grupos etarios, por ejemplo, en el uso en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos mayores? ¿Tiene que ver también eso para entrar en el diccionario o no? No, toma en cuenta eso. Claro que se toma en cuenta también si se usa de forma coloquial o se usa formalmente. Sí, o sea, igual también dependiendo de las jergas, igual hay palabras de la jerga, no sé, carcelaria que entran al diccionario, de la jerga médica que entran al diccionario, que no necesariamente utiliza toda la población, pero sí utiliza una parte importante de la gente que habla esa lengua. Ya, claro. Muy bien, interesante. Bueno, a veces es chistoso porque también, o sea, me acuerdo cuando estábamos en la academia había profesores que nos decían que las palabras entraban porque, no sé, al viejito de la academia se le ocurrió que esa palabra que solo se usa en su pueblo es una palabra patrimonial de la lengua y tiene que estar en el diccionario. Y ingresaba, ¿no? Incluso hasta en las palabras hay corrupción. Imagínate, yo recuerdo ahora a propósito de esto de los localismos y todo, recuerdo en otro congreso que Alberto Gómez Font, él comentaba que así como nosotros decimos, en Loja está el español mejor hablado de todo el Ecuador, en Colombia decían, en Pereira está el español mejor hablado de toda Colombia, y algún otro pueblo lo reclamaba, igual en España, y así en cada país, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Existe en realidad un mejor español que en algún otro lado, el acento? Y en relación con esto que me comentabas de los ecuatorianismos, que nuestro querido Chuchaqui nunca va a estar en el diccionario de la lengua española, ¿cómo funciona? ¿Existe o no existe un mejor español que otro? A mí me parece que los lojanos pronuncian clarito. Y los romanos utilizan muy bien los pronombres dativos y acusativos. O sea, ellos utilizan muy bien el lo, el la, el le. No se equivocan. Y eso, por ejemplo, es un gusto escucharles. Y sí, hay una diferencia dialectal que se nota, ¿no? Si pones a un lojano y a un tulcan o un carchense juntos, se nota clarito quién es lojano. Es la pronunciación y el uso específico, por ejemplo, para mí, de estos pronombres que son básicos. No sé más, no sé qué dice Pili. Pero bueno, yo creo que hablar de un mejor español que otro no, o sea, al final todos son los españoles, ¿no? O sea, es lo mismo que el himno nacional, ¿no? O sea, el ecuatoriano, bueno, la marsellesa siempre es el mejor de todos. pero cuando hicieron el concurso de himnos, no la marsellesa. ¿Sí? Claro, el segundo mejor es el ecuatoriano, en Argentina, oye, es que es el argentino, en Colombia, oye, es que es el colombiano, entonces siempre pasa eso, ¿no? Pero no, yo no creo que haya un mejor español, o sea, todos tenemos nuestros españoles, todas las variantes responden a muchas cosas, ¿no? A cuestiones culturales, a la mezcla de lenguas. O sea, de pronto hay un español estándar que es el más normativo, pero nadie habla este español estándar. O sea, no es que
hay alguien que habla el perfecto español de acuerdo con la academia, ¿no? Por suerte todos tenemos nuestras variedades y eso es hermoso. O sea, porque si todos habláramos el mismo español, con las mismas palabras, tal vez sería mucho más fácil entendernos en algunos sentidos, pero sería menos rica esta relación y esta existencia. Claro, pierdes una cantidad justo de estos matices, de las cositas que nos hacen únicos y nos pueden poner a dar una conversación increíble. ¿Cómo utilizas guagua en un país? Aquí en Ecuador tiene un significado muy claro, que no es para nada el mismo que tiene en Centroamérica. Entonces, esa pérdida de la riqueza por la homogenización es siempre un peligro, ¿no? Sí, otra consulta que quiero hacer, y perdón toda la emoción, pero esta idea de conversar de nuestro oficio, de nuestra profesión, de lo que hacemos todos los días, me parece maravilloso. ¿Cuáles son libros que ustedes recomendarían sin dudarlo? Alguien que quiere aprender a escribir, que quiere aprender a corregir, necesita tener estos 5 libros de bibliografía básica en su vida para poder empezar a formarse. Fabi, ¿cuál es tu top 5? A mí me gusta el Daniel Cassani con todos sus libros, La cocina de la escritura, La cocina de la lectura. Daniel Cassani me gusta mucho. ¿Cuál más? Bueno, yo siempre acudo a las gramáticas de la Real Academia de la Lengua Española, que tengo 2 libros amarillos que me encantan, pero de ahí algún otro más. El de Alex Grigelmo, el tema de las palabras, ese me gustó también alguna vez. La seducción de las palabras. Sí. Y el enlazarse a esta página web que es La Palabra del Día, te da mucha riqueza lexicográfica, por ejemplo, ¿no? Esto que hace Ricardo Soca. Y no se me ocurre ningún otro libro más. Tengo un libro interesante, pequeñito, que se llama La dialectología de Pedro Reino, que también me sirvió en una época para el tema de los dialectos. Y no se me ocurre. Yo acudo al diccionario rápidamente para poder sacarme de alguna duda o alguna dificultad o algo. No sé, Pili creo que sabe más de más libros. No sé. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Pili? Bueno, los de la academia van de cajón, ¿no? O sea, la gramática, la ortografía, el diccionario, el manual que sacaron recién, no me acuerdo nunca cómo se llama este manual, que es un manual blanco, que es como el manual de estilo de la lengua, creo que se llama así. Sí. Es súper bueno. De ahí, aparte, los de la academia, Alex Grigelmo también me encanta Alex Grigelmo porque tiene una forma de escribir muy fácil, muy didáctica. Y mi libro favorito es la gramática descomplicada. La gramática descomplicada es espectacular. También otro libro, José Martínez de Sousa también es un autor que me gusta mucho y que es es un referente en la lengua. Y además, claro, lo interesante de José Martínez de Sousa es que no yo siempre le digo que es un apócrifo, porque no está dentro de la Academia de la Lengua y nunca la han aceptado y no va, me parece que no va a entrar, está mayor igual, pero los libros de José Martínez de Sousa sobre gramática, sobre corrección, sobre cuestiones de edición son importantísimos. Nos han salvado la vida más de una vez. Sí, San Martínez de Sousa. También, otro que me gusta mucho es Gómez Torrego, que también es un autor español muy, muy bueno. Sus gramáticas son excelentes. Y en páginas web, la Fundeu. La Fundeu es la página, es como la institución. Ahora ya está aliada a la academia, que no me gusta tanto eso, porque antes eran más libres. Pero bueno, ahora la Fundeu ya pertenece a la Real Academia Española, entonces lo interesante es que siempre analiza el lenguaje coyuntural. O sea, la Fundeu te da todas las claves para escribir sobre la pandemia. Entonces, tú puedes acceder ahí. Y claro, a veces se trata de palabras que no han entrado en el diccionario, pero sí se usan. Y, por ejemplo, Redacte también participa con la Fundeu. O sea, estamos tenemos un laboratorio con la Fundeu que es algo muy, muy chévere. Justo, a propósito de esto, de la alianza, cuéntanos, ¿qué es la Redacte?
Bueno, la Redacta es la red de asociaciones de correctores de textos del español. Ahorita estamos, bueno, la Redacte, o sea, oficialmente se creó el año pasado. Con todo, es una de las mejores cosas que ha pasado en esta pandemia, o sea, porque hizo que nos podamos reunir ya sin que medie nada más, o sea, por Zoom. Pero la Redacte ya es como que está forjándose desde siempre, desde el primer congreso de correctores de textos del español, que fue en Buenos Aires, no me acuerdo en qué año. No me acuerdo si fue en 2010, 2011, 2012, pero bueno, fue por ahí. Entonces ahí ya empezó a crearse como esta alianza de asociaciones. Y siempre estuvimos ya en contacto, o sea, a medida que se fueron abriendo asociaciones en los diversos países, nos fuimos como integrando. Y bueno, y los congresos internacionales, que ahora en agosto vamos a tener ya el sexto Congreso Internacional de la Lengua, que va a ser virtual en Colombia. Eso ha hecho que nos vayamos uniendo mucho y que vayamos buscando también como que cuestiones que nos interesen a todos, ¿no? Y, o sea, y justo es este grupo de apoyo que dice el Andre, ¿no? Que sí, es como estás en la Redacta y sientes que estuvieras así, hola, soy Pilar, soy correctora. Entonces, sí. Hay una característica que me gusta mucho, que es esta característica de la educación continua. Porque alguien dice, quiero hacer tal curso, se apuntan, están, y todo el mundo levanta la mano, sí. Entonces, eso fue interesante. En la última semana, por ejemplo, UNICO, que es una de las asociaciones, creo que es de Colombia, no sé. Ya, presentó un pequeño cursito de un día sobre el tema de la APA más actualizado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue interesante. Y siempre están pendientes de esto, de ver en qué más nos formamos, en qué más colaboramos, qué más hacemos para estar al día. Eso es una cosa muy valiosa para este grupo, para la Redacta y para todos. Me gusta mucho eso. A mí justo me parece valiosísimo rescatar primero, poner en valor el trabajo de los correctores y las correctoras de textos, de saber que es una profesión que tiene que ser reconocida como tal, que necesita tiempo, dedicación, educación continua, y también que ha venido buscándose y abriéndose los caminos pese a algunas adversidades. Como tú comentabas, a veces tendemos a ser muy normativos, otras veces tenemos que buscar poner en valor las especificidades de nuestras propias variantes del español. Y a propósito de algo que mencionaba Pili hace un momentito sobre Martínez de Sousa, Pepe Martínez de Sousa, que posiblemente nunca llegue a entrar a la academia. A propósito del día en el que estamos grabando este programa, que se va a publicar este domingo que viene, la semana, hoy es 7, mañana es el Día de la Mujer, me gustaría también recordar a un personaje que para muchos de nosotros es muy importante, y es María Moliner. María Moliner nació justamente en 1900 y es una lexicógrafa, filóloga, que hizo el diccionario del uso del español a mano y jamás logró entrar a la academia. Entonces, me parece que es muy importante pensar en que también es necesario que renovemos nuestras instituciones justamente en función de los hablantes y de los profesionales que están trabajando día a día con esta materia que es el idioma, ¿no? Que nos pertenece tanto a los hablantes como a los académicos y que más, sobre todo a los hablantes, y que son quienes posicionan y que abren muchos debates, y que justamente una de las cuestiones del español es que es tan dinámico, bueno, de cualquier otro idioma también, que se mantiene, que cobra su vigencia con el uso, con la apropiación. Recuerdo que una filóloga tucumana decía, bueno, hay gente que culpa a los hablantes porque están escribiendo mal, refiriéndose a las poblaciones suburbanas. Y decían, bueno, ¿y cómo quieren que escriban? ¿Como no hablan entonces? Entonces, justamente en que nuestra lengua es posiblemente uno de nuestros rasgos más íntimos de identidad y que plantea muchísimo
no solamente de lo que somos y nos constituye, sino también toca las fibras más íntimas de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos. Y, yo estoy muy agradecida justamente con ustedes porque estén el día de hoy acompañándome para hablar de este trabajo que a veces es tan poco conocido, que merece tanto reconocimiento y tanto valor, porque si una buena edición llega a nuestras manos es porque justamente ha pasado por un proceso con profesionales comprometidos por hacer que la palabra sea la que perdure, no solamente el nombre de un autor, sino la palabra en sí misma. No sé si antes de despedirnos, estamos en los últimos minutos, me gustaría que alguna de ustedes me cuente alguna anécdota muy breve por la cual sigue siendo correctora de textos o decidió iniciarse a la corrección de textos. Bueno, por mi parte, por ayudar a los, como he sido siempre docente universitaria, por ayudar a los estudiantes a que tengan su mejor expresión en el lenguaje escrito. Porque yo estoy convencida de que la palabra es el espejo del alma y el rato que uno escribe, realmente no solamente escribe en el aire, escribe con el corazón en la pluma. Eso es. Muchas gracias, Fabi. ¿Tú, Pili? Pues bueno, igual, o sea, es también una cosa que surge desde el principio, desde siempre, o sea, que tienes como tu vocación, ¿no? O sea, no es porque te gusta corregir al resto y ya se le ven los errores, ¿no? Sino precisamente porque lo que quieres es que haya una mejor comunicación entre todos los que están en este proceso. Por ejemplo, o sea, bueno, y yo siempre, o sea, no soñaba con ser correctora de textos a los 6 años, ¿no? Pero es como que siempre tuve o sea, siempre fue un poco mi vocación. Y yo siempre pienso en una correctora que yo creo fue mi mentora, fue quien hizo que yo le tuviera muchísimo cariño a la asociación, digo, a la corrección. Y precisamente esta señora, que se llama Rosalba Rodríguez, ella no era correctora de textos originalmente, ella era doctora en biología marina. Entonces, y claro, o sea, y su papá tenía una imprenta, entonces fue así como ella se convirtió en correctora. Pero claro, ella es una de las personas que he conocido que más ha amado la lengua y fue mi maestra, ¿no? Porque yo creo que al final ser maestros en la corrección o sea, uno aprende de sus maestros, de gente que ha estado antes en la profesión. Y yo creo que ese también es nuestro trabajo como correctores, creo, hacer que otras personas también se enamoren de la lengua y también sigan también entiendan que esta es una profesión y que no es simplemente un oficio que hace cualquiera. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Si es que alguien quiere contactarse con la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador, Pili, ¿qué página debería visitar? ¿A quién debería llamar? ¿Dónde podemos encontrar información de la Redacte, por ejemplo, de la Corte? Bueno, de la Corte tenemos nuestra página web que es www.acorte.org. Pueden contactarnos por ahí pueden también conocer a nuestros correctores, conocer lo que hacemos. Y bueno, nuestro principal manera de comunicarnos es por nuestro Facebook, que estamos como Asociación de Correctores de Textos. Y la Redacte igual también tiene su página en Facebook, que es Redacte, y también en Twitter. Entonces, por las redes nos pueden ubicar. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido para mí un gusto gigante contar esta tarde con la presencia, aunque sea por este medio digital, con Fabiola y Pilar. Encantada siempre de compartir con ustedes, de tener este espacio de encuentro. Feliz también de que haya sido la palabra y nuestro idioma el que nos haya juntado por estos caminos. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por darle un espacio a esta palabra de los otros. Los correctores también somos de esos otros que estamos detrás de los libros y las publicaciones. Reitero que siempre es un gusto encontrarme con ustedes, siempre poder compartir y aprender. Y espero que nos veamos pronto, ya sea en la virtualidad o en la vida real y poder darnos un abrazo gigante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias, Andrea. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, Chao, Pili. Querida. Chao.
Cuerda floja. Revolviendo sonoridades.